que cojáis palomitas, cojáis las bebidas y cojáis hilos y demás para poder pasar y disfrutar la charla. Bueno, por lo menos sé que va a quedar guardada si es que al final terminamos de hacer la serie, porque llevamos 3/4 de hora perdidos, así que os vuelvo a pedir perdón. Bienvenido Vlad, Mohamed. Bueno, pues espero que intentemos disfrutar un poco entre todos de esta preciosa serie, ¿vale? Y que podamos entender un poco más que una serie de estas características, como es la serie Roma, tiene una gran calidad, ¿vale? Lo que la determina como una serie muy recomendable. Os recomiendo que la veáis y que hemos querido hacer este tipo de charlas, sobre todo para que cuando el público se enfrente a poder ver una serie de estas características, pues sobre todo sepáis o sepamos en general, porque también se puede aplicar perfectamente como hemos hecho en las películas o como otras personas han hecho también en otras divulgaciones de recreación y escritas también sobre el Peplum o la serie Roma, que luego ya os pondré alguna breve bibliografía cuando lleguemos allí, a ese apartado. Es verdad que una serie de estas características, una persona no conocedora de la antigua Roma se puede perder, ¿no? Porque hay momentos en los que, en el ámbito religioso sobre todo, no, pues es desconcertante, ¿no? Si no conoces alguno de los elementos que aparecen, ¿no? Y por eso hemos querido hacer esta pequeña charla sobre estos aspectos religiosos en nuestro canal, ¿vale? Ya digo que es muy recomendable. Sí, claro, va a haber historia, Black Pérez, por supuesto, para eso hacemos esta serie. La serie en sí, bueno, pues está hecha, vamos a decir, por HBO de Estados Unidos, la mejor, para que no nos corte el canal, la BBC del Reino Unido y la RAI de Italia. Y vamos a ver que tiene gran influencia estadounidense. El asesor histórico es Jonathan Stamp. La verdad es que es un buen asesor histórico porque además en muchos aspectos le han hecho caso a este autor y además está especializado en el mundo clásico, por tanto sabe de lo que trata y de lo que ha hablado en la propia serie. Y en una de las entrevistas que podéis ver en YouTube dice que en todo momento se intentó acercar o recrear más la verosimilitud que las actitudes de los acontecimientos. Y eso lo vamos a poder ver, por ejemplo, cuando hay elementos en los que la propia serie son más cómodas de ver, son más fáciles de ver, porque hay elementos de la serie que están más masticados para un público no tan especialista, ¿no? Y bueno, y especialista también, porque es otra forma también de contar la historia de Roma y que podamos entenderla de otra manera, aunque seas especialista. Yo, desde mi punto de vista, la mejor temporada es la primera. También ya digo, podéis poner en los comentarios lo que os parece la primera o la segunda temporada. La segunda temporada para mí es más pobre históricamente, ¿vale? Pero la primera temporada sí tiene una gran calidad. Aún así, la serie completa os la recomiendo que la veáis, ¿vale? Porque es una serie de buena calidad y que podéis aprender mucho de la historia de Roma, ¿vale? Ya digo que nada más empezar la serie aparece justamente este mosaico este mosaico que nada más poner la serie, ¡pam!, aparece ya esto y es un mosaico que además es precioso, ¿vale? Es basado en ese mosaico que tenéis
a la derecha, no solo por su calidad pictórica, porque además todas esas teselitas, que son esos cuadraditos de los mosaicos, con cual píxeles de una televisión, ya sabéis que cuanto más pequeñitos sean esas teselas, mayor calidad de imagen tendrá ese mosaico y viceversa, ¿no? Igual que los píxeles de una pantalla o de un televisor, ¿no? O de una cámara, etcétera. Es un mosaico de Pompeya, datado en el 30 a.C., 14 después, que actualmente está en el Museo Arqueológico de Nápoles. Esa es un mosaico representando a la vanitas, ¿vale? O sea, vanidad, que viene del latín vanus, que significa vacío, y es, digamos, entendida como, no como la soberbia o orgullo, sino el sentido de la futilidad, es decir, como que la vida es breve, la vida pasa muy rápido, ¿no? Lo que decían los romanos como vita brevis. En ese caso, por ejemplo, la rueda significaría la fortuna que equilibra la muerte entre los ricos, que son el ropaje púrpura, que está a la izquierda, y el ropaje de los pobres, que es esa vestimenta de cabra o de túnica que está a la derecha. Todo eso soportado, ¿vale? Todo eso lo sujeta un instrumento que, por cierto, se utiliza en las construcciones romanas, ¿vale? Es esa, con una plomada en medio, con el que, digamos, va a balancearse hacia un lado u otro. Y la mariposa, lo que significa que está entre la calavera y la rueda, es esa alma inmortal que vuela, ¿vale? Entonces es un mosaico que en sí es una preciosidad por su significado y por su conservación. Aquí lo que no es que estéis viéndolo mal, realmente es un pequeño vídeo que a ver si me deja ponerlo para que veáis que en la propia serie aparece las Lupercalias, ¿vale? Y es un pequeño vídeo de 2 segundos y medio, 3 segundos, ¿vale? Lo voy a poner 2 o 3 veces para que lo podáis ver. Después os pongo la propia foto de eso. A ver. ¿Vale? Habéis visto que es muy breve, vita brevis, como el mosaico de antes. Os lo pongo otra vez y otra vez para que veáis, ¿vale? Es, bueno, aquí y aquí la imagen de lo que sería esa introducción, ¿vale? Que es algo que pasa desapercibido, seguramente para la gran mayoría, que aquí se están representando una imagen de las Lupercalias, ¿vale? Cuando vemos justamente en la parte central sería esa mujer que estaría embarazada, como veis en la parte derecha, el dibujo, mientras que esos látigos de cuero de cabra, que van danzando por las calles, los lupercos, ¿vale? Van golpeando a la mujer para darle esa fertilidad que le caracteriza para, digamos, que tenga un buen embarazo o que sea fértil para el día de mañana, ¿vale? Las mujeres iban de forma voluntaria y los chavales, las juventudes, de hecho, si recordáis o habéis leído o habéis visto la obra de teatro de Julio César, de William Shakespeare, aparece en una escena, si no recuerdo mal, la que Marco Antonio está corriendo por las calles de Roma para golpeando, justamente haciendo de Luperco, ¿no? Golpeando a mujeres. No es que las golpee como si fuera un látigo, se golpean de forma suave y ensangrentados, generalmente, ¿vale? Bueno, los lupercos desnudos no se sabe bien, ¿vale? Seguramente irían con un subligaculum, ¿vale? Con una especie de calzoncillos amplios, al estilo de los gladiadores, para tapar un poco las vergüenzas, ¿no? Por así decirlo. Ya sabéis que las Lupercalias son el 15 de febrero y su nombre deriva
parece ser de Lupus, ¿no? El lobo, que representa al dios Fauno, que además también toma el nombre de Luperco, ¿vale? Ya digo que es en el 15 de febrero. Y justamente coincide con ese San Valentín, ¿vale? Vamos a ver que en algunos casos la cristianización de ciertos elementos da a lo que hoy conocemos por San Valentín u otras vírgenes o santas que ya de todas formas iremos viendo más adelante, ¿vale? Iban por el foro, gritaban, cantaban, hacían bailes obscenos, ¿vale? Seguramente también pues se sacaban el falo pues, para mostrarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que podáis imaginar. Y es, en este caso, también esas fiestas de las Lupercalias se cristianizaron, efectivamente, yo nací en noviembre, por cierto. Eh, el caso es que así que imaginaos, la cristianización de esta festividad se sustituyó por la fiesta de la purificación, ¿vale? Que además se celebraba el 2 de febrero y sustituyendo estas obscenidades, que el mundo cristiano no las veía absolutamente bien, nada bien, las sustituyó por una procesión de las candelas, ¿no? Por lucernas o por velas, etcétera, y que se personificaba en esa Virgen de la Candelaria, ¿vale? Por eso, en principios de febrero, se da culto a la Virgen, a esta Virgen, ¿vale? Veo que de momento el sonido va bien, todo va bien. Si me lo confirmáis, todo perfecto, entonces. Parece ser que si todo va bien, eso quiere decir que el decir HBO, viva HBO primero, pues ha funcionado, ¿no? La religión del ejército romano, lógicamente, es muy largo de contar, ¿vale? Pero esta foto sí me sirve para mostraros que realmente dentro de lo que es el ámbito religioso romano, es importante tocarlo, ¿vale? Y en Roma, en la serie Roma, digamos, veis que aparecen una serie de estandartes, ¿vale? No voy a comentar si estos vexilia, estas telas de aquí son buenas o malas, ¿no? Ya sabéis, por si acaso, ya digo que no son históricas, ¿vale? Pero sí lo son, por ejemplo, esas águilas, ¿vale? Que aparecen por aquí, ya más adelante aparece por aquí también, etcétera, etcétera. Y este Draco, que lo portaría un Draconarius y demás, ¿vale? En el aspecto militar no voy a entrar, está muy regularmente hecho, pero es importante conocer que en la religión, valga la redundancia fonética, es importante tener en cuenta el culto a las águilas, ¿vale? A los signa militaris que se daban culto en un Aedes signorum, ¿vale? Como una especie de templo de los estandartes, donde se depositaban todos esos estandartes de las distintas unidades militares, ¿vale? De todas formas, como no me quiero entretener justamente en el aspecto militar, porque en breve, supongo que en una semana aproximadamente o dos, saldrá una entrevista nuestra hablando sobre la religión en el ejército romano, aproximadamente de nada más y nada menos que de 2 horas, ¿vale? Para que no nos aburramos. Respecto a otro elemento también militar, es importante destacar que aparece Lucio Boreno como evocatus, como reenganchado, soldado reenganchado a la legión, donde vemos que, por ejemplo, va al templo de Marte y se le bendice poniéndole sangre
del sacrificio, ¿vale? En la serie no aparece, pero lo que habría que tener en cuenta es que en Marte, en el templo de Marte, tendría que hacerse una soubetaurilia, ¿vale? Es decir, un sacrificio de un toro o buey, de un novicáprido y de un cerdo, ¿vale? Un cordero, un cerdo o un toro. Eh, pero eso es algo que no aparece en la serie, pero bueno, ya os lo comento, ¿no? Eh, no sabemos si esa sangre era puesta en la cara del, por así decirlo, entre comillas, bendecido soldado, como en este caso Lucio Moreno, porque no sabemos justamente ese ritual, ¿vale? Pero es importante también por lo menos citarlo. Y ahora os muestro algo que realmente no es de la serie Roma, ¿vale? Quiero, y esto lo hablamos justamente en otra charla de las películas, ¿verdad? En esta del Peplum, en la que aparece, por ejemplo, este Cómodo yendo como de forma triunfal al templo de Júpiter, ¿vale? Este templo de Júpiter que está aquí, en blanco, bueno, ya sabéis el motivo, y que se dirige hacia ahí. Esto lo quiero comparar justamente con lo que hace Julio César, ¿vale? En el interior del templo vemos estas dos estatuas. Bien, la estatua de Júpiter en la película de la caída del Imperio Romano, que era la película que hemos puesto en la imagen anterior, o la de la izquierda, la estatua de Júpiter de la serie Roma, ¿vale? Y os preguntamos cuál de ellas es la correcta, ¿vale? Solo si sabéis la respuesta, no digáis qué estatua es, pero sí poder cuál os parece la más correcta, ¿vale? Al final de la charla os daré la respuesta y una opinión, una hipótesis posible, ¿vale? Pero me parecen, en ambos casos, bueno, no quiero decir no quiero destripar el tema, ¿vale? Pero para que veáis cómo en una película antigua, La caída del Imperio Romano, trata este Zeus o este Júpiter de esta forma, mientras que la serie Roma la trata de otra manera, ¿vale? Vamos al siguiente apartado, que es justamente el tema de los augures, la recreación del Colegio de los Augures, que me parece sumamente importante que aparece en la serie, ¿vale? Además, tiene una parte importante lo que va a ser en el trasfondo religioso de Roma en este momento del capítulo, y vamos a ver cómo ciertos elementos de los augures, como este litus, ¿vale? Está recreado de forma un poco inexacta, ¿no? Si nos vamos a la parte de la derecha, donde vemos una moneda, un denario, vemos que ese litus, que por cierto el litus recibe el nombre, además de forma científica, todo aquello que se enrolla en sí mismo. Y eso lo vamos a poder ver, por ejemplo, no solo en un instrumento musical que se llama litus, que utiliza el ejército romano de la época, sino también en las curvas, como curiosidad, si os gusta el tema de las plantas, en las curvas de los helechos, ¿vale? De lo que luego va a ser la flor o la hoja del helecho al inicio, se forma un litus, ¿vale? Pues justamente esa parte del helecho, de lo que luego va a ser la flor, se llama litus también, ¿vale? Precisamente por esto. Y luego otros dibujos, digamos, arqueológicos, arquitectónicos, etcétera, también se tiene esta denominación, ¿vale? Porque también luego tiene el tema de las matemáticas áureas y tal, que bueno, eso ya es más complejo. Pero es importante también señalar de forma incomprensible cómo aparece un pentágono aquí, bueno, un pentágono, perdón,
digamos, como este elemento judío, ¿vale? En la mesa, que, bueno, esta estrella de varias puntas que aparecen aquí en la mesa, ¿no? Es algo un poco incomprensible. Pero bueno, para que veáis cómo sería un litus plano del siglo VI antes de Cristo, de la necrópolis Cerveteri, ¿vale? Y esta de la moneda. Y vemos que los augures están dentro del templo de Júpiter, ¿vale? Sabemos que los augures no estaban dentro del templo, ¿vale? Sino que ellos tenían como una especie de aula que no se ha hallado, que es donde se asociaba, donde estaba el colegium o la asociación o la cofradía de los augures, ¿vale? Donde ahí sí se concentraban, ¿vale? Sabemos que los augures en un principio estaban ocupados los cargos por los patricios, pero a partir de la Lex Augurnia del año 300 a.C., la pueden ocupar los plebeyos, excepto cuando estaba Sila, la dictadura en el poder, que lo suprimió y luego ya se volvió otra vez a cambiar, ¿vale? A que los propios plebeyos accedieran al cargo de augur. Augur, que por cierto es un cargo sacerdotal muy importante en la antigua Roma y que ha durado hasta el siglo V después de Cristo, ¿vale? Incluso hasta con emperadores cristianos tenían un augur al lado como consejero para ciertos aspectos de la historia de su gobernancia, ¿vale? De hecho, se suprimió por Teodosio, pero en algunos casos se siguió continuando, ¿vale? Vamos a ver el tema de la manipulación augural. Aquí me parece sublime cómo lo ha tratado la serie Roma, ¿vale? Y vamos a ver ahora un pequeño vídeo. Pero antes de ello, sí me gustaría comentaros cómo los propios augures en la serie Roma van todos con una toga picta, ¿vale? O una toga trávea, en este caso mejor denominada, pero es más, y van todos iguales prácticamente, pero es más exacto que el jefe de los augures, el que está justamente aquí a la derecha, haciendo, por cierto, un gesto que es cristiano, que es poner la mano encima de la cabeza de Julio César, en este caso, como bendiciéndolo, como no sé lo que está realmente haciendo. Julio César no se debería de poner tampoco de rodillas, porque es un gesto que es cristiano, no es pagano o de cultus deorum, mejor denominado, pero todos van con esa toga trave, esa morada. Realmente el que lo debería de llevar es el jefe de los augures, que no lo lleva en este caso, en la serie Roma, y los demás podrían ir perfectamente con una toga praetesta, es decir, con una toga blanca con una franja morada, ¿vale? ¿Se corta o no se corta? ¿A ti se te corta, Maribel? ¿O hay gente que se le corta también? ¿Volvemos otra vez? Aquí os dejo este pequeño vídeo para que veáis lo de la manipulación. Lo dejo ahí. Veis que lo que vamos a ir comentándola, ¿vale? Porque me parece sublime. Aquí el jefe de los augures de repente le hace una señal a otro
que a su vez le hace la señal a un ayudante que le hace que las palomas, y vais a ver el color, fijaos en el color de las palomas que salen, ¿vale? Negras, negras. En el vídeo no aparece bien, ¿vale? Pero si os fijáis en la imagen de la derecha, aparece hacia la izquierda, ¿vale? Las palomas aparecen hacia la izquierda. Por tanto, realmente es un mal augurio. Lo que pasa es que aquí han transformado eso en un buen augurio. Bien, porque ha sido comprado el propio jefe de los augures, vamos a imaginar que ha sido así, y no que en la propia serie se hayan dado cuenta de que realmente que las palomas van hacia la izquierda y no hacia la derecha, ¿vale? ¿Cuánto podían esperar a una señal si no interpretaban manipularlo? ¿Lo hacían siempre? Pues podían estar realmente horas, ¿vale? Podían estar sentados el augur en una silla y viendo si aparece algún ave, alguna bandada de pájaros y estar allí a lo mejor pues 2, 3, 4 horas viendo el cielo a ver los pájaros venir, ¿vale? Literalmente. Marcados en un templum, ¿vale? Un templum, digamos que es como una especie de recinto virtual señalado por uno de esos litus, de esos bastones o esos báculos que llevaba los augures, que señala al cielo y dibuja con ese, imaginariamente, ese templo, ese recinto, y según el cuadrante por el que ha pasado las aves y la altura, pues indicará si ha hecho es buen augurio o no, ¿no? En el vídeo, si os habéis fijado, luego aparece un augur ante el público que alza las manos y no dice nada. Bueno, pues realmente lo que tendría que haber gritado es abnuntio, es decir, que hay anuncio, es decir, que hay aprobación de los dioses para nombrar a Julio César como triunfante, ¿no? Como general triunfante. Ya hemos visto que frente a la película, por ejemplo, de la caída del Imperio Romano, no vemos a Cómodo con la cara pintada de rojo. Aquí lo vemos que sí. También es verdad que Cómodo no tiene triunfo, no va como un triunfo, pero bueno. En la foto de la izquierda parece ser, bueno, aquí le están pintando, aquí hay un sacrificio realmente de un toro blanco, que debía de hacerse por mandato del Flamen Dialis, es el sacerdote de Júpiter, que tampoco aparece en la serie, ¿vale? Aparecen todos, son augures, pero no lo aparece. El que lo está haciendo aquí es su sobrino Octavio, en la serie Roma, y le está, digamos, ungiendo de sangre del sacrificio en la cara de Julio César. Realmente la cara de Julio César roja tendría que aparecer antes de ir al templo. Es decir, durante todo ese triunfo, él va con la cara roja pintada, imitando al dios Júpiter, ¿vale? Entonces, no es que lo haga un augur no hace sacrificios, eso hay que tenerlo bien claro. Los augures no hacen sacrificios, ellos examinan, digamos, los vuelos de los pájaros, su comida y otras señales varias, pero no hacen sacrificios, ¿vale? Ni mucho menos tocan, por supuesto, algo que esté muerto, si lo tienen vedado. Eso está prohibido para los augures, ¿vale? Para todo sacerdote, ya hemos hablado en otra charla que todo sacerdote tiene prohibido tocar algo que esté muerto, ¿vale? Por tanto, un augur no puede tocar algo que está muerto, ¿vale? El Aruspex no se considera sacerdote, por tanto, sí puede tocar y coger las vísceras del animal que va a examinar. Justamente esto es lo que decía antes de HBO, y espero que ahora no me censure, se nota mucho esa influencia hollywoodiense
en los aspectos tan ceremoniales como este, ¿vale? Vemos que hay mucho estandarte, ¿vale? Y a mí, vamos, una idea personal, me recordó mucho a cómo se plantea por parte del fascismo italiano y del nazismo en Alemania, y cómo esa imagen de triunfo y de, digamos, de propaganda por parte del imperio se ha trasladado a Hollywood, ¿vale? Y a su vez se ha implantado justamente en la serie Roma, ¿vale? Vemos un arco de Tito. Bueno, históricamente vamos a ver que esta parte de aquí no es histórica. Arco de Tito, estamos hablando que es 90 años después, casi, que, que es del emperador Tito, ¿vale? Y aquí todavía no hay emperadores. Bueno, pues es un fallo garrafal histórico, ¿no? Pero bueno, y vemos supuestamente aquí el templo de Vesta magníficamente recreado, ¿vale? Pero ya digo que el arco de Tito ahí es muy triunfal, muy bonito, pero no, aparte que no está bien situado históricamente, pero bueno, y menos mal que no aparece el Coliseo, porque, pero bueno, me recordó justamente a esta imagen. Este triunfo de César que aparece en el foro, me gustaría señalar que frente a los estudios de Cinecittà que hace las películas de la caída del Imperio Romano, que hace Ben-Hur, la antigua, que hacen otro tipo de películas, estilo Peplum, que no estaba pintado todo. Ahora está todo policromado, ya avanzado los estudios, y vemos que está policromado, en algunos casos demasiado policromado, por ejemplo, estas dos columnas de color celeste. Bueno, aquí hay también un poco de imaginación. También es verdad que no sabemos cómo eran estas columnas, que por cierto son posteriores. En alguna de ellas, de hecho, tendría que aparecer el emperador Focas, entre otros, y por tanto son de forma posterior. Aquí tendríamos el templo de Saturno, ¿vale? Y es importante también ver cómo la policromía, de los templos, ¿vale? Ay, es que no he visto estos comentarios, disculpad. Bueno, lo del templo, sí, lo del templo te suena bastante, ¿verdad, Johnny? Sí, efectivamente, a lección de historia, lo de las banderas y estandartes en la antigüedad siempre escama. Y es verdad que llega, llega a doler la vista, ¿no? Y bueno, la explicación en inglés ya te la daré por escrito mejor. El triunfo de César, por ejemplo, si veis esta columna de aquí, roja, ¿vale? Me gustaría imaginar, vamos a hacer una hipótesis, basada o no en que los estudios de Cinecittà lo hayan creado así, a propósito. En este caso, vemos esta columna de color rojo, distinta a los demás y apartada, ¿vale? Y esto responde, o puede responder, a que justamente es la columna donde los sacerdotes fetiales declaraban la guerra a los enemigos de Roma, ¿vale? De forma legal, el velum justum, ¿vale? Hay que tener que el sacerdote fetial, que además hace un sacrificio de un cordero, lo hace justamente enfrente de esa columna. ¿Y por qué en la columna? Porque antiguamente, cuando el imperio todavía, bueno, la expansión romana no ha sido más allá del Lacio, de la ciudad de Roma,
el propio sacerdote, Fetial, podía ir a la frontera enemiga porque estaba a menos de 3 días de su casa. Hay que tener en cuenta que el Fetial tenía prohibido, igual que el Flamen Dialis, tenía prohibido salir de la ciudad de Roma o de su casa más de 3 días seguidos, ¿vale? Dormir fuera más de 3 días. Que es algo que también se aplica a cuando una mujer duerme 3 días fuera de la casa del marido, significa que hay divorcio, ¿no? Entonces, uno de los elementos de divorcio. Pero en este caso también se aplica al Flamen y al Fetial. Entonces, lanzaba una jabalina de color rojo, ¿vale?, hacia la frontera enemiga y declarando así y repitiendo 3 veces la fórmula de declaración de guerra, y como no le contestaban, no había contestación, por tanto aceptaban que había guerra, ¿no? Entonces, pero también declaraba la paz, ¿vale? Entonces, al momento en el que Roma fue expandiéndose más allá de la península itálica, ya el Fetial no podía acceder a las fronteras, ¿no? No podía ir a la Galia, no podía ir a Britania, no podía ir a Hispania, o a la Dacia, o a África, o a Oriente. Entonces, lo hacían bien en el Templo de Marte, que es cuando se hacía hasta la época de Augusto, y a partir de Augusto, cuando ya se fue expandiendo más aún, y sobre todo el campo de Marte ya se monumentalizó con ese Oroligum, es decir, con ese reloj de sol y con su Arapaquis, que podéis ver, que es una preciosidad, ya se hizo justamente en esa columna, ¿vale? Como los estudios de Cinecittà están basados en época del Principado del siglo I después de Cristo, bueno, pues vamos a imaginarnos que está justamente esa columna basado en el sacerdote Fetial, ¿vale? Si veis, por ejemplo, también me gusta recalcar que los templos romanos están sobre podios, a diferencia de Grecia, que están más o menos en el mismo nivel, sin la escalinata. Vemos aquí, por ejemplo, un altar para el templo de Concordia, muy importante, vamos a ver a Concordia después. Y vemos aquí, curiosamente, una figura de un hombre con un gorro muy característico. Bueno, parece ser que es un personaje oriental, ¿vale? Es posible que sea un elemento mitraico. Vamos a imaginarnos que así lo es, ¿vale? Pero no es exacto porque no se puede ver bien. Pero a mí me recordó a personajes del sacerdocio mitraico oriental, ¿vale? A ver, el templo de... Sí, luego lo vamos a ver, el templo de Marte y demás, ¿vale? El templo de Mars Ultor, que hizo Augusto, está en otra parte del foro, ¿vale? Aquí vemos, esta es una imagen que se ha recogido de la web de Despertaferro, revista que, por cierto, os recomiendo. Vemos que, por ejemplo, está el templo de Saturno, el templo de Júpiter Capitolino, que está en la parte de arriba, el templo de Juno Moneta, el tabulario, donde se guardaban también los archivos, etcétera, el Senado, que, por cierto, en la serie Roma aquí aparece, bueno, en los estudios Cinecittà, como si fuera el Panteón, ¿vale? Porque va curvado. Sabemos que realmente no era así. Si veis la curia actual, pues veis que es rectangular. Y el templo de Concordia. Aquí vemos, no es un triunfo, pero son las bodas de Pompeyo y su nueva esposa, después de divorciarse de Octavia, etc. Y me gusta ver que os fijéis en ese flamenum, ¿vale? Flamenum, que es de color naranja, ¿vale? Llama, ese fuego, que de ahí va a venir el nombre de las flamínicas también, que llevaban algo parecido. Y si veis estos chavalitos de aquí, aparte de los músicos, muy interesante también la aparición de esos músicos, estos chavalitos, que lo que están haciendo es un barrido ritual, ¿vale? Un barrido ritual que se hace también en los templos para limpiar, para purificar todas las manchas, digamos, toda la suciedad del templo, o en este caso
de la calle para que no la novia o los novios, en este caso, no se contaminen, ¿vale? Hay que eliminar esa contaminatio o realmente esa polutio, esa polución, esa mancha, esa suciedad que estaba en el suelo o alrededor de un altar o un ara, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso aparecen muy representados aquí, ¿vale? Esta parte me gusta también mucho. Los estudios de Cinecittà, si no habéis estado, yo no he estado por desgracia, pero si tenéis la oportunidad, id a verlo y dar envidia a los demás. Me interesa mucho porque justamente este pozo, olvidaos de la carretilla del siglo XXI que hay aquí, este pozo de aquí, eh, a mí me recordó justamente bien dos cosas. Una, que sea una especie de pozo fundacional, o bien lo que vamos a ver a la derecha. Os contesto eh, os contesto a las preguntas, comentarios. ¿Qué está separando a los ciudadanos de los músicos? ¿Hay una valla? Sí, han puesto una valla en la escena. Sí, salen unos limpiadores con escobas. Pues justamente, bueno, esos que hacen esa limpieza con las escobas, que también es importante, que eso lo deberían de haber hecho antes, ¿vale? Lo que pasa es que en ese caso son limpiadores normales, no para la polución ni nada, ¿vale? Pero justamente ese mismo gesto, pero antes de un ritual, también se hacía, ¿vale? Tanto dentro como fuera del templo, para que todo esté impoluto. Que lo que decía que es este pozo parece ser fundacional de Roma, donde se podrían depositar los objetos fundacionales del año 753, esa fecha de Barrón, ¿no? El 21 de abril, y que seguramente de comienzo la ciudad de Roma. A mí me recordó mucho justamente a este pozo de la fuente de Juturna, ¿vale? Que me parece sublime. Esta es la decoración de la propia fuente que está musealizado dentro de lo que es el templo de Rómulo Augustulo, ¿vale? Ahí en Roma. Si tenéis la oportunidad, os habéis visto, habéis ido a verlo, no lo perdáis. Yo la próxima vez que vaya intentaré verlo, ¿vale? Pero como anécdota, como curiosidad, me gustaría que veáis esta fuente de Juturna porque me parece preciosa, ¿vale? Esta foto de lo que sería la fuente original, ¿vale? Si habéis ido, está por el foro, si vais digamos, como por la vía sacra del foro, justo al final de esa misma vía sacra, a la derecha, podéis ver la fuente, ¿vale? Justamente esto es una reproducción del pozo que hemos visto antes, ¿vale? Igual que el altar, me parece un altar precioso, sencillo, pero precioso, con su jarra de libación, en este caso. Y aquí estaría la fuente con los caballos. Aquí hay una recreación en la parte de la derecha. Serían unos caballos con la figura de Apolo y con los dioscuros, ¿vale? Dioscuros que están, la copia, que están en las escalinatas hacia los museos capitolinos, ¿vale? Me parece que es una fuente preciosa y aquí, esto de aquí, es el Aedes de Juturna, ¿vale? Es una especie de pequeño templete que se dedicaba a Juturna, que era una divinidad de las aguas, ¿vale? Y que además se identifica mucho con las emperatrices de forma posterior, etc. Y, por cierto, los sacrificios a Juturna como divinidad del mar, aparte de ser animales marinos, se echarían, se arrojarían a este pozo de aquí, ¿vale? Con aguas o a la fuente, ¿vale? Porque va a una divinidad de las aguas, ¿vale? Va.
Esta escena de los senadores matando a Julio César y que aquí tituló como la Sacrosantitas, realmente a lo que se refiere es que a los que se van a llamar tiranicidas, ¿vale? No se les juzga por matar a un hombre, se les juzga porque ese hombre es primero ciudadano de Roma, por tanto tiene unos derechos, uno de ellos es no ser asesinado, y otro porque su cargo dictatorial tiene la capacidad de ser inviolable, es decir, que nadie le puede tocar literalmente, a no ser que él lo permita. Por eso esa sacrosantitas, que también se acompaña con ese poder de tener como compañía a varios lictores de guardia personal, ¿vale? Y entonces aquí se le asesina. Entonces, como que él se queda muy sorprendido porque todos han violado esa sacrosantitas, esa santidad que no, de esa inviolabilidad, como hoy podríamos decir, un propio aforamiento del sacerdote o, o del político, o en este caso de Julio César. Algunos senadores, en el fondo, bueno, lo están hablando, pues no sé por qué, pero la sorpresa de ellos es que, si veis a lo largo de justamente de este momento de la serie, veis que muchos se escandalizan, ¿vale? Pero se escandalizan precisamente por eso, por haber matado a un ciudadano a plena luz dentro no del Senado, sino del Teatro de Pompeyo, no se hace en la curia, y por esa sacrosanta, ¿vale? Entonces, como que están todos muy, digamos, asustados. Y eso luego se va a ver cuando, por ejemplo, Marco Antonio se entrevista con esos tiranicidas, ¿no? Con Bruto, Casio, Longinus, etcétera, en los que dice, claro, es que habéis matado a una persona que es inviolable. Entonces, hay que tener en cuenta que estáis cometiendo un delito de lesa majestad, ¿vale? No lo dice así exactamente, pero se entiende dentro de lo que es el derecho romano que a una persona que tiene esa inviolabilidad, como un general, el propio emperador o el propio Escipión el africano, etcétera, etcétera, tiene esa capacidad de ser inviolable, ¿vale? De vez en cuando voy hacia los comentarios. Eh, la, la, sí, dictatorcidas. Eh, es verdad que, por ejemplo, bueno, sí, es en los idus de marzo, parece ser que participaron varios senadores, parece ser que, según Suetonio, la herida más mortal fue una en el pecho. Bueno, ya si nos ponemos a utilizar frases literarias y la imaginería literaria, dice Suetonio que la puñalada que más le dolió fue la del propio Bruto, su hijo. Que sean puñales no está muy claro porque, primero, que no eran grandes expertos en este caso, porque eran senadores del ámbito civil y no habían combatido apenas nada, excepto algunos de ellos. También es verdad que estaba prohibido portar armas determinadas como esta dentro de lo que es el pomerium, es decir, dentro de lo que es el recinto sagrado de la propia ciudad de Roma. Y es posible que fueran stilus, es decir, como esas varillas de bronce utilizadas para escribir en las tablillas de cera, las tabulas ceratae, las que podrían asesinar a Julio César, ¿vale? Y efectivamente, como dice Ángel, cuando fueron a matar a los Graco, que también era inviolable, por supuesto, no le importó al Senado, ¿no? Gracias por ese pequeño apunte también. Siempre digo, el tema del praeco es importante,
ver que este pregonero estaba también en los sacrificios. Ya sabéis que en algunas otras charlas os lo he dado a conocer. El propio pregonero anunciaba tanto el comienzo como el final de un sacrificio, ¿vale? Aquí no se hace, en ningún momento se hace, ni en ninguna película, ni en ningún momento de la vida del cine. Entonces, lo que es este pregonero lo que hace es gritar al público fahuete linguis, es decir, digamos como que meter la lengua dentro de la boca o callar la boca, que es algo que también sale en alguna de las obras de Plauto, cuando hay un pregonero diciendo justamente, antes de que salgan todos los actores y actrices, que el público se esté en silencio porque entretiene a los que están encima del escenario. Cosa que no ha cambiado, por suerte o por desgracia, a día de hoy. ¿Vale? Por suerte, porque sigue existiendo esa voz en off en muchos casos, las obras de teatro, y por desgracia porque la gente todavía no sabe respetar a los que se ponen encima del escenario. ¿Vale? Pero, pero es fundamental tener esta figura presente dentro del ámbito ritual religioso. Empezamos ya con el tema del culto doméstico, ¿vale? Creo que es importante también citar, ya digo que no voy por orden cronológico de aparición en la serie, ¿vale? Así que no os asustéis de que no aparezca nada, algo que queráis que aparezca, porque realmente aparecerá después, ¿vale? Y si hay algo que no aparezca, por favor, decirlo en los comentarios y lo incluimos, lo debatimos, lo comentamos, ¿vale? Porque a lo mejor se nos ha pasado. El culto doméstico, aquí Niobe sale después de haber hecho un rezo a los lares, que son esos genios del hogar, protectores de la casa, que son justamente estos que tenemos aquí. No sabemos sus nombres, si es que tenían nombres, y como hemos dicho en alguna otra charla, tenemos aquí una serpiente, ¿vale? Esa divinidad que es también benefactora, protectora de los lares y por tanto del hogar. Aquí lo que hace Niobe es ponerse de rodillas delante de su lararium, ¿vale? Un lararium que, por cierto, está basado en uno de Pompeya. Y le pone velas y sobre todo les da de comer, ¿vale? No aparecen los penates, que son esos genios también protectores dentro del hogar, pero en concreto del almacén, ¿no? Donde se les manchaba con la comida de ese día, ¿vale? La figura se les daba como... Y de esa forma, al manchar la figura, es como se alimentaban esos penates, ¿vale? Esto me parece sublime. No, creo que es importante y a partir, yo creo que me voy a empezar a emocionar a partir de ahora, porque la aparición de Jano, que no aparece en la vida dentro de lo que es el ámbito cinematográfico, o al menos que yo recuerdo haya visto, es importantísimo cómo aparece aquí Jano, ¿no? Y os pongo el contexto. Lucio Moreno se retira del ámbito de la vida militar y quiere montar un negocio de carnicería. Carnicería que, además, en algún momento del capítulo o de la serie, lo coge su esposa cuando él se reengancha como evocatus a la Legión con Marco Antonio y lo lleva la esposa junto con su cuñada, me parece que es, y parece ser que la carne que venden es para la carne de sacrificio, ¿vale? Y se vende en un mercado que es el Macellum, que es donde se vende la carne especializada. Vale, pues lo que está dando aquí a conocer dentro de lo que es el culto a Jano, vemos cómo, por ejemplo, él se vuelve a poner de rodillas, que es una
una manía cinematográfica, ¿vale? Cuando lo correcto es lo que está haciendo Niobe y la pequeña Borena, ¿vale? No lo que está haciendo él. Y entonces se le hace un culto, ¿vale? Con unas uvas, con un incienso, un sacrificio que debe hacerse. Y en todo sacrificio, además, debe aparecer Jano, igual que nos dice Catón en la agricultura, cuando está haciendo una Subeta Aurelia, ilustrando, digamos, el comienzo de las cosechas, y pide a Jano, que es el dios o la divinidad de los comienzos, ¿vale? Para pedirle permiso para poder iniciar el ritual, ¿vale? Hay que dar permiso, hay que pedir permiso a esta divinidad para hacerlo. Entonces aparece en esta especie de aerícula, larario, ¿vale? De la derecha, situado nuevamente encima de un altar, ¿vale? En este caso es de otra casa más rica, también dentro de la serie Roma, pero el de la izquierda pues es la figura del Jano bifronte, ¿no? Del pasado y del futuro. Y ocurre una cosa gravísima, si recordáis la serie, ¿no? Que ahora os contaré, aunque vamos a volver otra vez a esta escena. Después de ese ritual ajano, que realmente habría que tener un sacrificio, ¿vale? De una cabra, de un cordero o de un cerdo, que no aparece en la serie, ¿vale? Hay ese banquete sagrado compartiendo, digamos, todo ese alimento de esos animales sacrificados. Para ello, el que lo sacrifica puede ser el propio pater familias, que en este caso sería Lucio Boreno, o bien un sacerdote especializado en sacrificios, con todo su personal, todo su colegium de victimarios, músico, etcétera, etcétera, mucho más amplio el personal y más tiempo, ¿vale? Y cuando se hace ese sacrificio, todo eso tiene un coste económico, lógicamente. Se reparten esas viandas hacia todos los invitados, a los vecinos, todo eso. Por eso aparece Erasto Fulmen, que es esta figura de aquí, importante también para la trama de la historia. Bueno, Evander, su esposa, comerciantes importantes, etcétera, invitan a los mejores, ¿no? Y sobre todo te gastas un pastizal en este sentido, ¿no? Para agasajar a tus invitados. ¿Qué ocurre? Que en un momento de la historia, volvemos a esta figura de aquí, a esta figura de aquí se la empuja, ¿vale? Y se parte ese busto de terracota en el suelo, ¿vale? Claro, eso realmente es un malfario, porque si estamos pidiendo a Jano que nos dé, digamos así, su bendición para dar comienzo a un negocio, que es como se hacía, todo comienzo de algo, de un matrimonio, de un negocio, de una empresa militar, lo que sea, se rendía primero a Jano, culto, un ritual, aparte del dios al que esté estipulado esa empresa, ¿vale? Si es militar, pues a Marte, a Júpiter, etcétera, etcétera, a Mercurio, si es del comercio, etcétera. Y en este caso, pues se rompe, ¿no? Y realmente, aunque no aparece en la serie de forma implícita, sí, perdón, explícita, sí aparece algo implícito cuando Niobe está barriendo, limpiando el suelo de los restos de los trozos de cerámica del busto de Jano, ¿vale? Es una limpieza ritual que debería de hacerse con un sacrificio expiatorio a propósito, con todo el coste que ello conlleva. Por tanto, es algo mucho más complejo que lo que aparece en la propia serie, ¿vale? Por esa superstición que tenían los romanos a la hora de dar, por ejemplo, en este caso, el inicio de un comercio. El patio de Ínsula, donde parece ser que no hay religión, aquí os explico que sí lo hay, ¿vale? Eliminando esta Venus de Milo, que no sé qué aparece aquí, o algo parecido, aquí, en esta ínsula, en este patio de ínsula, es donde harían el sacrificio, generalmente cuando es un sacrificio comunitario. Por ejemplo, al de Jano,
seguramente sería algo particular, pero se haría en esta zona de aquí, ¿vale? Según, pues, esta imagen. Y aquí es donde se haría ese sacrificio y luego el banquete, etcétera, etcétera, en esta parte de aquí, ¿vale? Pero dentro de lo que es la ínsula. Y además también conocemos gente, tanto hombres como mujeres, que son, en este caso, tenemos una inscripción de una popa de ínsula, que parece ser que es una mujer que vivía en una ínsula o que hacía sacrificios como popa, bueno, como ayudante, dentro de cierta de cierto bloque de pisos, ¿no? Que es esa ínsula o ínsula. A ver. Vale. Es que voy, de vez en cuando voy a la aplicación para poder ver vuestros comentarios, ¿vale? Vale. Sí, Ainhoa, se guardará el vídeo, por supuesto que sí. Y efectivamente, Nora, se repetirá el sacrificio, pero lo que hemos comentado antes, ¿no? Que explícitamente no aparece, pero sí se hace ese limpiado y esa citación. No me acordaba justamente de eso que has comentado, así que te agradezco que, fíjate, un punto positivo para la serie Roma. Es muy curioso cómo en la antigua Roma los cultos, para que podáis identificarlo cuando veáis una imagen, una escena, o en la propia recreación, para que lo podáis recrear adecuadamente, si estáis en época republicana, a diferencia del Principado, los brazos del orante en época republicana estaban pegados los codos al cuerpo, ¿vale? Mientras que en época del Principado, como no hay representación del mismo, os he traído una de siglo III después de Cristo, donde vemos que los brazos ya están en alto, están separados del cuerpo, ¿vale? El motivo de esto no se sabe, ¿vale? No sé si es posible que por una moda, por una transformación, por una influencia oriental, ese cambio de forma de dirigirse a los dioses sea distinta, ¿no? Porque parece que es de época republicana, parece que estás como pidiendo también, y en época del Principado se está pidiendo, pero también adorando, ¿no? Es una forma, una hipótesis, ¿no? Que también se plantea, pero que no está muy clara, ¿vale? Entonces no se sabe muy bien por qué en época republicana los brazos están pegados y en época imperial están más extendidos. Y aquí la serie aparece así, como la foto de la izquierda, y me parece fenomenal que justamente ese elemento tan insignificante realmente para el público en general, porque pasa muy desapercibido, lo hayan hecho y recreado bien, ¿no? Esto que además creo que Lola preguntaba la otra vez, bueno, es la representación del buen ciudadano, del del piadoso, efectivamente, y sobre todo en la segunda temporada le da un giro a su personalidad, ¿vale? A mí esa segunda temporada, ya digo que no es la que más me gusta en el aspecto de personaje, de algún actor, que cambia el actor de Augusto y demás, pero bueno, eso ya son temas más personales, ¿no? Pero la cuestión es que es verdad que hay un cambio, ¿no? ¿Eran más grandes en el principio? Pues no, realmente no se sabe el motivo del cambio, ¿no? Justo esto que le gusta a Lola, porque lo comentó en su momento, ¿vale?
justamente esta purificación del campo, por no poner otro vídeo, pero justamente van a hacer una procesión cuando a Lucio Moreno pues, le otorgan unas tierras y va en una procesión liderada por este sacerdote de aquí, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que, bueno, no sabemos si había sacerdote en este momento para hacer esta purificación, seguramente sí, como en muchos aspectos, pero no sabemos ni cómo era, estas campanillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la simbología de que esté Lucio Moreno y Níobe tumbados en la propia tierra, lo que simboliza es la fecundidad de la propia tierra. Lo que se pretende es ritualizar el proceso de compra o de donación de esa tierra a Lucio Moreno, fertilizándola y haciendo el amor dentro de ese terreno, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los aspectos sexuales en la antigua Roma no son como los de ahora. Entonces, estaba explícito ese ambiente sexual. Entonces, pero con un tema más bien como simbólico, ¿eh? De fertilidad. De hecho, aquí no se hace el amor y seguramente hace 2000 años tampoco, ¿no? No se sabe porque no hay datos fidedignos al respecto, pero se hace, digamos, como una simulación de fertilidad. Por eso aparece esta escena que también me parece sublime, ¿no? Que es algo muy, muy, para nuestros ojos, como muy rara, ¿verdad? Y muy, ¿qué hacen estos romanos? Estos romanos están locos, pero tiene su significado una vez que se conoce por qué se hace esta febro, esta purificación del campo relacionada con esa fertilidad. Tito Pulo, en este caso, otro personaje, hay que tener en cuenta que Lucio Moreno y Tito Pulo parece ser que fueron dos personajes reales que aparecen en la Guerra de las Galias, dos centuriones, no sabemos si se conocían, si eran amigos, etcétera, etcétera, pero bueno, la serie trata de ellos dos y en este caso Tito Pulo con Eirene reza a una divinidad femenina, ¿vale? En una postura muy, una postura sedente, como muy budista, ¿verdad? La postura, la figura búdica, ¿vale? ¿Y por qué digo que es Bonadea? Según la serie Roma, ¿vale? Vemos que aquí está esta figura de aquí como una figura de anchas caderas, de pecho grandes, etcétera, y voluminosa, ¿no? Pero lo que a mí también me importa es que justamente se ha desplazado hacia el bosque como un lucus sacro, ¿vale? Como un lugar sagrado dentro del bosque, que era muy común en la antigua Roma, ¿vale? Se desplazan a los exteriores de la ciudad para dar culto dentro de lo que es el ámbito natural, la naturaleza, ¿vale? Yo creo que eso, estemos o no de acuerdo en que esto sea Bonadea o sea otra divinidad femenina, lo importante es que justamente se ha ido al campo y es algo muy recurrente dentro de lo que es la religiosidad romana, ¿vale? Igual que puede ser, como nos ha explicado Yasmín el otro día, el mundo celta y otras culturas también, ¿vale? ¿Por qué digo que puede ser Bonadea? Bueno, pues vemos esta figura de Bonadea, según la serie Roma, en la que es una mujer ancha, de gran volumen, pintada de rojo, prácticamente desnuda, con el pecho grande. ¿Dónde está Níobe? Aquí, bueno, otra vez, con ese elemento cristiano de agacharse y suplicando. Y en este platillo, todas las mujeres que iban, pues le echaban, parece ser, con una moneda o un alimento, ya digo, según la serie Roma, pidiéndole el favor por, en este caso decían, por mi hijo, ¿no? Y así sucesivamente. Pero vamos a ver que la Bonadea real, la figura es esta de la izquierda, ¿vale? La Bonadea que vemos es esta, podéis ver, por cierto, más información sobre Bonadea
y su transformación a Santa Bárbara, que ahora explicaremos brevemente, lo podéis ver en esa web de Mireia Gallo, ¿vale? Además, muy bien explicado. Vemos que la figura de la propia Bonadea es totalmente distinta a lo que nos presenta la serie Roma, ¿no? Y Bonadea es un culto mistérico donde parece ser que tuvo su templo en el monte, en el Aventino, donde precisamente el fauno profería sus oráculos premonitorios, ¿vale? Muchas veces las mujeres y los enfermos ocupaban estos espacios para pedir el beneplácito de la diosa. También se vincula muchas veces Bonadea con Salus, con la salud, y vamos a ver Bonadea Salus, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y tenía una fiesta que era el 4 de diciembre. Quedaos con esta fecha, ¿vale? Para el ámbito cristiano. Pulo y Niobe parecen estar expiando sus culpas. Boreno será. El culto de Bonadea es solo una festividad totalmente femenina y mística y es muy hermética y solo estaba hecho para y por mujeres, ¿vale? Por lo que además se tiene muy poca información, por culpa de eso se tiene muy poca información al respecto. Y de hecho tiene una gran importancia. Bonadea tuvo una gran importancia en Roma y en muchos casos cuando el propio Julio César, que es algo que no aparece en la serie y que creo que, bueno, también es verdad que es añadir muchas cuestiones y personajes y demás, ¿no? Pero me hubiera parecido muy bonito que hubiera aparecido el siguiente aspecto, ¿no? Y es que cuando era pontífice máximo Julio César, casado con Pompeya, resulta que un tal Publio Clodio Pulcro, amante de Pompeya, la cual participaba justamente en unas fiestas de Bonadea, donde también vale, sí, Lola, sí. Es posible que sí. Es posible que sí, tenga razón. Gracias por el apunte. Pues este Clodio Pulcro se esconde, se disfraza de mujer y participa dentro de las fiestas. Y resulta que es descubierto, ¿vale? Y es algo que tiene prohibido. Todo hombre está prohibido la participación en estas fiestas. Y su transformación en Santa Bárbara, que también se celebra curiosamente el 4 de diciembre, perdón, resulta que estos misterios de Bonadea tuvieron para los romanos una gran importancia. Y Santa Bárbara encarnaba la personalidad de la Bonadea y su padre, el fauno. ¿Por qué? Porque el padre de esta futura Santa Bárbara resulta que le asesina porque el padre quería que ella fuera pagana, ¿vale? Entonces, Bárbara decide que no, que es cristiana, y el padre, por castigo, la mata, ¿vale? Es algo que, según el mito de Bonadea, Fauno, es decir, el padre de Bonadea, mata a esta diosa porque resulta que los misterios de la Bonadea, que son secretos, el Fauno castiga a Bonadea por ir embriagada, ir borracha a casa, por así decirlo. Entonces, resulta que eso es algo que la ley romana tenía prohibido, ¿vale? En época, sobre todo, de los primeros de la Alta República, ¿vale? Entonces, el caso es que la mata y luego se la deidifica, etcétera, etcétera. Algo que ocurre de forma similar a Santa Bárbara. Y veis que, por ejemplo, la iconografía e incluso la propia pala o la túnica es muy similar, incluso hasta la forma. Si veis,
la bonadea de la izquierda tiene esta forma en la pala, ¿verdad? Y aquí tiene la misma en la derecha, ¿vale? En forma inversa, la figura de la derecha. En algunos casos, la espada, que es la espada que portaría el padre, y esta copa de aquí, de la abundancia, igual que la cornucopia de bonadea real, ¿vale? En algunos casos puede ir acompañada de una torre, perdón, de una serpiente, la bonadea real, y en este caso la torre como sustituta de este elemento de aquí o de la serpiente, ¿vale? Si veis, hasta los propios pies son semejantes. Se salen también fuera de la propia túnica y la pala tienen también semejanzas en la forma, ¿vale? De lo cual, la forma de mirar, la posición de la cara, la figura de la izquierda con la figura de aquí, bueno, en fin, esas formaciones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo Lucio Moreno reza a Venus por el amor de Niobe, ¿no? Y preparando un poco lo que es la charla, quería plantearos esta situación, ¿no? Resulta que a Venus, normalmente el sacrificio de Venus es una paloma blanca. Y aquí en la serie, él mismo se corta la mano y ofrece su propia sangre a Venus. Pero es muy curioso cómo, aparte de que no aparece la figura de Venus, aparece esta cabra de aquí, ¿vale? Y resulta que, estudiando para esto, para este día, resulta que nos encontramos que existe una Venus pandemos, es decir, una Venus para todo el pueblo, y es una imagen de una Venus que va con un carnero, ¿vale? Que además es del escultor Escopas, de un escultor griego del 350 a.C., donde también se la denominará como Afrodita epitragia, es decir, la de una cabra hembra, porque se sacrificaba en Grecia, a diferencia de Roma, una cabra hembra a Venus, y en Roma será una paloma blanca también. De hecho, nos lo cuenta Plutarco, en fin. También se hace cuando en el mito griego de esta Venus epitragia, lo que hace el sacrificio de una cabra, cuando se hacía el sacrificio, el animal se transformó de cabra hembra a un macho cabrío, ¿vale? Por eso podemos imaginar que la figura de la cabra dentro de lo que es la representación de la serie, pues se refiere a eso. Es una cosa muy rebuscada, ¿no? Por otro lado, yo hubiera buscado una Venus un poco más romana que algo de eso, o a lo mejor es que mi interpretación es distinta, ¿no? Pero o he querido buscar esa interpretación de la cabra de Venus. La Dea Concordia creo que aparece en la serie. Bueno, los sacerdotes no sabemos ni cómo iban vestidos. Aquí lo han representado con un cinto con unas calaveras y una especie de pañuelo también con una calavera. No, sinceramente no entiendo el motivo de tal elección, dado que la propia Dea Concordia lo que evita es todo elemento de victoria. Perdón, todo elemento de violencia, ¿vale? Cuando, esto sí se sabe, cuando la Concordia era paseada en andas, como si aparece por aquí, por las calles, había que cesar obligatoriamente todo acto violento, ¿vale? Y de hecho aparece en la serie. Este sacerdote está llamando a los jefes de los distintos colegios, de las asociaciones del Aventino y demás, para reunirse, y entonces estaban pegando a otro, ¿no? Entonces resulta que aparece la diosa Concordia y paran todos absolutamente, ¿vale? De forma tajante, ¿vale? Bajo
ese pretexto de la paz, ¿no? de la concordia, que también se le identificará también con las emperatrices y con Dea Concordia Pax o Concordia Pax, etcétera, etcétera, ¿no? O Concordia Augusta, como veis en la moneda de arriba, ¿vale? De la izquierda. Y cómo cómo se transmite ese legado de esta divinidad, que lo vamos a ver en muchas divinidades emperatrices, como Livia, o etcétera, etcétera, cómo se transforma en esa Concordia Augusta, pero me parecía curioso traeros cómo incluso en el siglo XVIII-XIX la propia María Luisa de Austria manda construir, manda realizar una estatua a Antonio Canova como ella, como Dea Concordia, ¿vale? Bueno, hay que entender un poco también el contexto histórico de María Luisa y demás, ¿no? Sí, es posible que sea una Venus más popular, pero por eso de que sea una Venus para el pueblo, ¿no? Es posible, ¿no? Pues, podría ser así. El sacrificio, aquí hay otro momento de la serie donde se dice este médico que un gallo blanco suele funcionar para ayudar a sanar a Tito Pulo, en este caso, un sacrificio de un gallo blanco a Spes, ¿vale? Spes lo tenemos bien atestiguado, tiene su templo en la isla Tiberina y junto con el de Esculapio, que también es otra divinidad de la salud, junto con Salus y otras. Y me pareció importante, ya que estamos en Hispania, que mostraros este anillo de oro y coralina precioso que podéis ver en el Museo de Mérida con la figura de Spes, ¿vale? Me parece que es una preciosidad, además de su nivel de imagen y su calidad como material, ¿no? Y lo tenemos aquí en Mérida. Spes Augusta también se va a identificar con las emperatrices y como la salud pública, ¿no? Con ese Spes pública, con ciertos emperadores, etcétera, etcétera. Y sobre todo también con las emperatrices, ¿vale? Spes Augusta, etcétera, ¿no? Vemos que hay mucho sincretismo en este sentido entre la salud y la emperatriz, etcétera, etcétera. Esto me parecía importante también traerlo, esto es de la segunda temporada, si no recuerdo mal, una superstición de las cabezas colgantes en miniatura en la puerta, y es algo que vamos a ir viendo, por ejemplo, que hoy en día también hay gente que lo tiene, ¿no? En la propia puerta, esas campanitas o esos tubos que al chocar con la puerta, pues tienen un ruido. Ese sonidito es lo que hace ahuyentar a los malos espíritus a la casa, ¿no? También se puede poner un fasquín, un falo grande, ¿no? Como aparece, por ejemplo, en algunas casas o en algunas puertas de muralla, como por ejemplo en Ampurias, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso, bueno, pues han decidido poner una cabezas en miniatura, ¿no? Bueno, podría ser de conejo, porque además Plinio el Viejo nos indica que hay amuletos que son muy curiosos, ¿no? Uno, por ejemplo, es cabeza de conejo, de Rerum Natura no lo dice. Entonces, también puede ser un amuleto de una pata de un lagarto, ¿vale? Cubierto de piel de conejo, ¿vale? El conejo parece ser que daba muy buena suerte, ¿no? Igual que la pata de conejo, que es algo que se ha transmitido milenios después, ¿no? Hasta incluso hoy en día, ¿no? Una pata de camaleón con piel de conejo. El taurogolium. Creo que aquí es importante pararse porque me quiero desmitificar una cosa. Claro, la serie Roma aparece con esta imagen, ¿vale? De la izquierda, la que tenéis aquí, y vamos a ver que esta imagen, que está muy bien recreada a todo esto, pero me gustaría leeros justamente lo que nos dice Prudencio en el libro de las coronas o Peristefano,
Y quiero que mientras lo vaya leyendo os recreéis mentalmente fijándoos en estas imágenes que os he puesto aquí, ¿vale? Escribe Prudencio. Responde a esto, Román. Mírame, aquí delante me tienes. Esa sangre que dices es auténticamente mía, no de un buey. ¿Sabes de qué sangre te estoy hablando? Penosísimo pagano, la sangre sagrada de vuestro buey, con cuya inmolación lustral os empapáis. El supremo sacerdote, ya sabes, cavada una fosa bajo tierra, se hunde en el fondo para su consagración. Anudando sus sienes festivas con sorprendente gala de ínfulas, adornando además sus cabellos con corona de oro y sujetando su toga de seda con ceñidor gabino. Sobre él se colocan tablas para construir un estrado dejando entre ellas espacios, tramoya de ensamblaje poco tupido. A continuación, hienden u oralan el tablado y perforan la madera con abundantes taladros para que se queden numerosas aberturas pequeñas. Aquí traen un toro enorme de torva y huraña testuz, con las espaldillas ceñidas y los cuernos trabados de floridas guirnaldas. Y además la testuz de la víctima relumbra de oro y el brillo de estas láminas tiene sus vellosos lomos. Una vez que han situado aquí la bestia para su inmolación, hienden su pecho con un venablo previamente consagrado. Paréntesis. Esto sería un arpax, ¿vale? Que es el instrumento que tiene este hombre aquí, ¿vale? Sigo. Una ancha herida vomita una ola de sangre hirviente y derrama sobre el entramado del puente a sus pies ríos de vapor que inflaman extensamente el entorno. En ese momento, a través de los numerosos canales de las 1000 rendijas, se deja caer una lluvia que descarga pútrida rociada. Hundido allá adentro, el sacerdote la recibe sometiendo su vergonzante cabeza a todas las gotas. Infecto su vestido y su cuerpo todo. Pero es más, eleva a lo alto su cara, ofrece sus mejillas de frente, coloca sus orejas bajo esa lluvia, opone sus labios, su nariz y hasta los propios ojos baña con aquel líquido. Llega a un punto en el que ni siquiera deja a salvo su paladar, riega su lengua, a fin de beber todo él la negra sangre. Una vez que los flámines hayan retirado de aquel tablado el cadáver, rígido después de haberle extraído la sangre, sale de su hueco el pontífice, de aspecto espantable, y muestra su cabeza mojada, su barba cargada, las ínfulas empapadas y sus ropas rezumando líquido. A este, infectado por tales contactos, sucio de la sangre podrida del reciente sacrificio, todos lo saludan y adoran desde una distancia. Y todo porque creen que escondido en estúpida ura lo han limpiado un buey muerto y su sangre despreciable. Veis que Prudencio es un autor muy antipagano, ¿vale? Y es la única referencia de un taurobólio, ¿vale? Por tanto, la referencia taurobólica que tenemos en la serie Roma es precisamente de un autor del siglo IV, criticando lo que es el Tauro. Bueno, si tenéis alguna más información que queráis saber, pues os he dejado aquí un libro de Dufoy, el Taurobolio, su evolución y terminología, ¿vale? Entre otras muchas que hay. El taurobolio real es así, es un altar taurobólico, es decir, un altar donde se sacrificaba un toro, ¿vale? Todo altar taurobólico ¿se oye o se oye o no se oye? Es que dice aquí Lola que no se oye. A ver si otra vez pasa lo mismo. Confirmar. Sí. Vale, pues a lo mejor. Vale. Digo, qué susto, digo.
Bueno, realmente el altar taurobólico sería este, ¿vale? Es todo altar donde se sacrifica un toro, ¿vale? Y en este caso, pues sería esto. Esto sería como ese Arpax que hemos visto, que es una espada especial para matar al toro. Y os dejo aquí la referencia. Bueno, pues realmente se hacía a la Magna Mater, a Cibeles, etcétera, ¿no? Pero realmente no se había de poner a Atia aquí, ¿vale? Sino que tendría que ser el propio sacerdote, ¿vale? Como aparece. Este es el templo normal hacia Cibeles o Magna Mater, ¿vale? Es una recreación en 3D donde vemos el templo en la parte de arriba y el altar en la parte de abajo, donde se sacrificaba el toro. A lo mejor es una confusión o una tergiversación del propio Prudencio al respecto, ¿vale? Sinus, de hecho, los restos que se saben, vamos, bien datados y bien excavados de este templo indican que este templo no tiene dos plantas, ¿vale? Para poner un toro y hacer ese tipo de sacrificios, ni siquiera el templo de la Magna Mater de Roma, ¿vale? Que lo podéis ver cerca del foro romano, que está justamente enfrente del templo de Heliogábalo, ¿vale? No hay dos plantas en ese sentido, ¿vale? Como para indicar que hay el taurobolio de Prudencio, ¿vale? Un poco desmitificar ese mito, ¿vale? El culto a Isis, que aparece también en la propia serie, me parece algo que es algo que vale, gracias, chicos. Es algo que también aparece en la serie, ¿vale? Y creo que ya digo que me meto solo en cultos romanos, porque además aparece elementos egipcios, de culto egipcio propiamente, e incluso de judíos, ¿vale? Que aparece también la religión judía en este momento, eso no lo trato en la charla, lógicamente, ¿vale? Pero sí me parece importante citar que el culto a Isis, que es muy abundante en la antigua Roma, sí está atestiguado, digamos, en esta serie. Me parece sublime, me parece fantástico que haya aparecido algo de estas características y además una cosa que me parece preciosa y que me encanta es que las estatuas aparezcan policromadas, ¿vale? Eso es algo que me encanta y de siempre. ¿Vale? Entonces aparece esta Isis con este Sistro o Uraeus, ¿vale? Y esta jarrita también, que es de libación, donde se hace libación de agua o de leche también, ¿vale? Que se realizaba en su culto, ¿no? En este caso, este tipo de urqueus o jarra, en este caso se denominaría acetre, ¿vale? Y vemos aquí a dos ayudantes o dos sacerdotisas, mejor dicho, del culto isiaco. Y me parece estupendamente recreado, basado en una pintura pompeyana que vamos a ver después, y que además estén rapadas, ¿vale? O calvas. Me parece sublime, me parece especial. Y quiero hacer hincapié en otro elemento que, si os fijáis, me parece maravilloso. Y disculpad la pasión, ¿no? Pero esto de aquí es que me parece espectacular que aparezca recreado en una serie, en una película, en lo que queráis, y no como documental, un espejo en la espalda de esta oferente, ¿vale? Y este espejo, que lo tenemos muy bien atestiguado gracias a Apuleyo, a la metamorfosis o el asno de oro de Apuleyo. Si me permitís, otra pequeña lectura del asno de oro 11.9, para que sepáis un poco cómo era una procesión de Isis, que hoy en día la podemos ver cristianizada como la Virgen del Carmen, porque el rito de Isis también era paseada en ese momento, tanto en el mundo egipcio
con el mundo romano era paseada por los puertos tanto de Hispania como de la Galia, Italia, etcétera, para bendecir o dar comienzo al el momento de pesca, de faenar, ¿no? Entonces, el espejo tiene su sentido por lo que voy a leer lo siguiente. Ya digo, Apuleyo, Erasmo de Oro 11:9. En medio de estas alegres mascaradas que infestaban las calles, la pompa especial de la diosa protectora de Isis se puso en movimiento. Mujeres vestidas con lienzos blancos, coronadas de guirnaldas primaverales y llevando satisfechas distintos atributos, esparcían flores por el camino que debían seguir el sagrado cortejo. Otras llevaban la espalda pulidos espejos, como vemos aquí, para que la diosa, al avanzar, pudiese contemplar ante sí la solicitud de la muchedumbre que seguía. Algunas llevaban peines de marfil y, moviendo cuidadosamente brazos y manos, hacían ademán de peinar a la reina. Finalmente, otras regaban abundantemente las calles, dejando chorrear gota a gota bálsamos y perfumes exquisitos. Además, una numerosa muchedumbre de ambos sexos llevaban faroles, antorchas, cirios y otra suerte de iluminaciones a fin de lograr el favor de la diosa, de los astros, que brillaban en el firmamento con estos luminosos emblemas. Seguían luego deliciosas sinfonías, los caramillos y las flautas producían los más dulces acordes. Luego venía un coro de jóvenes aristócratas vestidos con trajes blancos de gran valor que repetían alternativamente un cántico escrito por un hábil poeta, bajo la inspiración propicia de las musas. En este cántico se reproducían a intervalos preludios de los más solemnes votos. Ahí ya sabéis por qué se ponían esos espejos, para que la diosa viera, ¿vale?, que había más fieles detrás, ¿vale?, para gustarse a sí misma, ¿no? Sí, efectivamente, David, eso es. Y aquí vemos esa pintura pompeyana donde vemos a sacerdotes y sacerdotisas y ayudantes, el músico por aquí, vemos aquí el músico, vemos a un sacerdote, ya digo, con media túnica, medio pecho al descubierto, unas aves que son ibis, son aves sagradas de Egipto además, y vemos distintos acólitos, digamos, de la divinidad, ¿no? Vemos aquí con sistros, por aquí, me parece estupendo, ¿no? Como en Roma, la serie Roma, y vemos, está recreado, ¿no? Y vemos que van todos rapados, ¿vale?, como vemos, en el caso de los sacerdotes, ¿no? Bueno, es más complejo el culto de Isis, ¿vale? Pero me encanta que aparezca, ¿no?, en una serie de estas características y que sobre todo no se vicie, ¿no?, en este sentido. Esta figura me parece apoteósica, ¿vale? Es algo que no vamos a ver en ningún momento, y me parece estupendísimo que aparezca en una serie como estas características. Y ese es el Aion Mitra Cronos, ¿vale? Y resulta que el culto que aparece en la serie de Roma aparece muy de pasada, ¿vale? Cuando está andando la cámara y aparece de repente de fondo esta figura, ¿vale? Y Aion o Mitra Cronos es a mediados del siglo II después de Cristo, fijaos que no estamos ni cronológicamente acordes con lo de la serie Roma. Por ejemplo, existía una comunidad mitraica en Mérida, en Emérita Augusta, fundada en el año 155, ¿vale?, que probablemente fuera la más importante de Hispania. De hecho, se han encontrado allí en Mérida dos estatuas, ¿vale?, de un Aion mitraico, y una de ellas tiene una cabeza de león, ¿vale?, y otra una cabeza humana, y ambas aparecen rodeadas de una serpiente, ¿vale?, que simbolizaría el curso del sol, el tiempo, ese cronos, ¿verdad?, esa cronología que lleva el animal, bueno, el titán.
Y la mayor parte de los autores dicen que estas estatuas emerites se representan al Aion Servan Cronos o Aion Mitra Cronos, que es Dios del tiempo infinito. ¿Vale? En ellas parece ser que se muestra una dualidad de las dos potencias antinómicas, es decir, de una vitalidad cósmica y solar de la serpiente y el tiempo devorado encarnado por el león. ¿Vale? Por eso en la figura humana aparece en el pecho esa figura del león, o en la figura de la derecha aparece ese león, o en la serie Roma aparece esa figura policromada que más que un león parece un babuino, ¿no? Y el Aion antropocéfalo de Mérida, que es el que vemos aquí, que este es el de Mérida, ¿vale? Representa a Mitra taxigenus, es decir, a un Mitra naciente del momento de brotar desde la roca, ¿vale? Que nace desde la roca, según Manuel Vendana. Manuel Vendana, que por desgracia murió hace un poco tiempo, ¿vale? Me pareció curioso que a la vez que cuando estaba tratando de esto del Aion Mitra Cronos, resulta que me acordé de la mitología hindú y dije, oye, este no se parece a este dios mono, a Hanuman, no porque la figura física se parezca, sino porque también dentro de lo que es Mitra es como una divinidad también del conocimiento místico, de la sabiduría, de los pasos, los escalafones que hay que conocer para alcanzar la eternidad y el sumo bien, en fin, el más allá, ¿no? Y justamente la mitología hindú, que por cierto os aconsejo que es muy interesante que la podáis leer y encontrar, porque es preciosa también, justamente Hanuman es la divinidad de la sabiduría, de ese conocimiento místico infinito, podría estar vinculado también con ese tiempo infinito de la serpiente, de Cronos, posiblemente esto de aquí podemos imaginar que es una medio serpiente, pero bueno, no es una iconografía exacta, pero sí es verdad que estas mitologías indoeuropeas se parecen muchísimo, ¿vale? Entonces me había recordado justamente por eso. Pero en la serie aparece este Aion Mitra Cronos. Voy un poco más rápido, no sé cuánto tiempo llevamos. El tema de los amuletos que aparece en la serie me parece también especial. Aparece la bula, que es este elemento protector que protege a los niños hasta la edad de los 14 años, que empiezan a coger, o 16, al que empiezan a coger la toga pretexta, ya como adolescentes, y que podemos ver incluso en la propia escultura que está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, esta estatua del príncipe Julio Claudio, donde aparece esta bula de aquí, ¿vale? Otros amuletos que también aparecen en la propia serie y maldiciones que iremos viendo es este Manu Corna, que lleva colgado el Astofulmen, perdón, no es, creo que es el Astofulmen, bueno, este personaje de aquí, en el que se lleva colgado esa mano, ¿vale? Cuando no se hace el gesto, es un amuleto contra el mal de ojo, pero cuando se hace con la mano es para maldecir, ¿vale? Y se hace un fascinum, ¿vale? Que es o mal de ojo, y que se utiliza un fascinus, ¿vale? Que es distinto a fascinum, ¿vale? Las terminaciones de las palabras son distintas, ¿vale? También hay amuletos tipo figa, yo por ejemplo llevo uno colgado, y este que también es protector, que significa, digamos, la simbología del clítoris y demás. Y este mosaico, que bueno, os lo he traído de forma anecdótica, que me pareció muy curioso, en el que pone Kaifi, en griego, que es un mosaico de Túnez, que significa tú también, es decir, responde a esa idea de que se obtenga el que entra a la casa lo mismo que él desea, ya sea bueno o malo, ¿vale? Como vemos aquí, ese ojo, ese mal de ojo, etc.
justo haciendo ese manucorno, cuando Servilia se autosacrifica, porque para maldecir hay que sacrificar a los dioses del inframundo, a Plutón, entre otros, algo, ¿no? Entonces, si no, no tiene validez. Entonces, para eso se sacrifica y ella misma para maldecir a Atia, ¿vale? Por eso está ahí. Todos los demás no es que sean unos curiosos, sino que son unos testigos que realmente aparecen en la escena para dar testimonio, valga la redundancia, de que ha habido ese sacrificio y esa maldición. Luego, su sirvienta también se suicidará, ¿vale? Pero se hace esa maldición, como vemos aquí con el manucorno. El sacrificio a Plutón, que también aparece en la serie, para eliminar la maldición que hace Lucio Boreno sobre sus hijas, ¿vale? Realmente aquí está mal representado, debería de ser, en tal caso, un animal de color negro, no de color blanco, porque es del inframundo, ¿vale? Ya sabemos que el inframundo es de color negro, a Hécate es un perro negro, a Plutón es un cordero, una oveja negra, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues va de negro. Lógicamente aquí esto de blanco no, seguramente no podrían estar, ¿vale? Y Plutonion es como se denominaría el templo a esta divinidad. Refiriéndose a las maldiciones, tenemos también el tema de las tablas de Fisones que aparecen en la serie, ¿no? Cuando Servilia hace una maldición a Atia, en este material lo hace en estaño, pero realmente era en plomo generalmente, aunque también encontramos tablillas de maldición en plata, oro, cera, papiros, los papiros mágicos griegos, por ejemplo, o egipcios, y otros materiales como cobre, bronce, etcétera, etcétera. No sabemos muy bien, o al menos yo no lo sé, por qué se hace en estos materiales, ¿vale? No sé si es para potenciar esa maldad, etcétera, ¿no? Pero en las fases que aquí nos indica, que aparece en la serie de Roma, es hacer la maldición con una serie de nombres, identificar a quien se está maldiciendo, poner unos nombres de forma un poco críptica de los dioses del inframundo, qué es lo que se quiere dañar, ¿vale? Se enrolla, como vemos aquí, ¿vale? Sería esta la fase 1, esta sería la fase 2, y la fase 3 sería la que, en este caso, su sirvienta lo esconde en una grieta de la casa o en un pozo o en una tumba como elementos oscuros, como elementos de psicopompos, es decir, el muerto psicopompo lo que hace es como mensajeros, ¿no? Las zonas oscuras de un hueco, de un pozo o de una tumba hacen de mensajeros hacia el inframundo, ¿vale? Y me parece sublime también que haya aparecido. Si queréis saber más de esto de las tablillas, escribimos también un artículo al respecto hace muy poquito, que lo hemos colgado aquí en la página de Mos Religiosus y que nos hizo Web Historia, que está por aquí Oscar, que nos hizo hicimos ese artículo para su web, para que lo vayáis a visitar y conocer más de esto de las tablillas de maldición y cómo hacerlas. Y cómo curarse de ellas también, ¿vale? El tema del ámbito funerario es muy amplio, pero me gustaría señalar dos elementos en esta escena. Son estas mascarillas que luego aparecen en la casa también. Son máscaras de cera que representan a esos manes, a esos antepasados, y a Julio César, en este caso, se le envuelve para luego cremarlo, ¿no? Y se le pondría una máscara aquí de cera, imitando su propia cara, para luego guardarlo y darle culto el día de su defunción o de su cumpleaños, etc., ¿no? La esposa que está aquí y las demás familiares, amigos, etcétera, van con esa toga y túnica pula, es decir, de color negro, ¿vale? También en el ámbito más plebeyo tenemos como a Lucio Boreno quema a su esposa Niobe, ¿vale? Siento destripar uno de los finales. Pero hay un gesto que hace que es muy, muy cristiano, ¿no? Me parece que hace una cruz a Niobe cuando la está paseando, pero me parece importante señalarlo porque en las encrucijadas es donde se hacía, justamente se paraba a hacer una especie de ofrenda a Hécate, divinidad también de las encrucijadas,
donde separabais hacia una ofrenda para que deje pasar al difunto y lo permita también llevar al más allá, ¿vale? Un segundo. Vale. A ver. Hostia, pues y aquí os dejo ya para finalizar, después de todo este tiempo, que pensé que iban a ser menos tiempo, lo siento. La estatua de Júpiter realmente está basado en una copia romana de un Zeus griego original, del siglo I después de Cristo, pero la victoria alada que tiene en la mano y el águila son elementos del siglo XIX. Por eso la estatua de Júpiter de la caída del Imperio Romano vemos que está prácticamente copiada, ¿vale? Excepto la posición de los pies. Es crisoelefantina, ¿vale? Es decir, de marfil, mármol y oro. La posición de la más o menos similar de la lanza. No es polícroma, ¿vale? Pero este no tiene el águila, como aquí sí lo tiene. Sin embargo, la estatua de Júpiter de la serie Roma, vemos que le falta la victoria, pero tiene el águila. Es decir, lo que le falta a uno lo tiene el otro y lo que le sobra y viceversa, ¿vale? Pero aquí sí está policromada, digamos, o en bicolor, tanto en dorado como en el rojo, ¿vale? Bueno, dicho esto, os dejo 3 referencias bibliográficas, ¿vale? Para que lo podáis leer de algunas cosas, por ejemplo, el mito de lo clásico, en la ciudad de Roma, en la serie de Roma de HBO, para que lo podáis echar un vistazo, lo podéis descargar gratuitamente, y del Peplum, la antigüedad en el cine, que es también de algunas de las cosas de las que me basé en la charla anterior cuando hablamos de las series, de las películas. Dicho lo cual, nada que agradeceros vuestros comentarios, sobre todo vuestra paciencia, ¿vale? Disculpándome de estos problemas tecnológicos, ¿vale? Y lo que os pido es que compartáis, difundáis la página e invitad a vuestros amigos y amigas a que den me gusta a la página, nos conozcan y sobre todo visitarnos en estas redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y nuestro correo electrónico por si queréis mandarnos alguna cuestión, lo que queráis, y sobre todo abiertos a las colaboraciones, tanto de charlas divulgativas de este tipo. Prometo ser mucho más corto de lo que he hecho hoy, ¿vale? Y invitaros también el tema de en eventos también, podemos participar con vosotros, con vuestros grupos de recreación, que hay algunos recreadores presentes en la sala, y sobre todo que nos visitéis, ¿no? Y sobre todo que conozcamos entre todos y revitalicemos un poco lo que es la religión romana más allá del neopaganismo o al margen del neopaganismo y las creencias personales de cada uno, ¿vale? Pero dentro de lo que es la divulgación y la recreación hostica. Dicho esto, pluritas gratias a todos, muchísimas gracias, disculpad las molestias ocasionadas y sobre todo mi alargo, que son 2 horas de charla. Así que, dado esto, daros las gracias y a María Luisa, por ejemplo, que ha compartido un montón de veces la charla, ¿vale? Y también dar las gracias a otra Luisa, que es Luisa Oliva, quien nos ha hecho el cartel de presentación de esta charla, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a vosotros. He intentado resumir, creedme que he intentado resumir, porque se podía hablar de muchas más cosas del tema religioso de las que he mostrado. Si alguna cosa que no haya mostrado, que yo creo que he mostrado todo, excepto
las frases, lógicamente, que dicen algunos los actores y actrices, los personajes de la serie, cuando hablan de ciertas divinidades o que dicen, por ejemplo, por la polla de Júpiter, ¿no? Pues cosas, pues lógicamente no lo voy a decir. O por Bonadea o cosas de esas, ¿no? Pues eso no sé, no lo he comentado. Pero nada, muchísimas gracias y hasta la próxima, ¿vale? Este vídeo, igual que los otros vídeos, ¿vale? Anteriores, también lo podéis ver en YouTube, ¿vale? Cuando esté colgado espero que mañana. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Vale, te viene.